Amén, amén y amén. Quiero hablar de manera muy importante en este maravilloso tiempo con ustedes, una palabra que le va a bendecir, y esta palabra tiene como título, vuelvo y lo repito, una iglesia del siglo XXI en tiempos proféticos. Lo primero que quisiera establecer para poder entrar a la palabra que hemos leído, Mateo 24:4, allí en la palabra del Señor, es hablar un poco de lo que nosotros conocemos como iglesia. Iglesia no solamente es el concepto templo que nosotros tenemos. El templo es la casa del Señor, es el lugar de reunión, es el lugar donde cada uno de nosotros como feligreses tomamos el tiempo para interactuar con la presencia, con todo lo que tiene que ver con el aspecto culto. De hecho, el salmista David en una ocasión hablaba y expresaba que nosotros tenemos que entrar al templo y a sus atrios con acción de gracia, con sentido de alabanza, dando a conocer que nuestra adoración es parte de nuestro culto racional. Ahora bien, cuando nosotros entramos en la perspectiva de iglesia, iglesia somos nosotros, iglesia eres tú, iglesia soy yo, todo lo que complementa el cuerpo de Cristo a la asignación de lo que tiene que ver una vida de adoración o distintos tipos de conceptos que tengan que ver con ministerios, con llamado o con evidencia exponencial en cuanto a la palabra de cada quien que atribuye, eso tiene que ver con iglesia. Y es interesante que las Sagradas Escrituras, cuando nos arroja la palabra iglesia, nos las presenta en el libro de los Hechos. Recordemos que el libro de los Hechos, gloria al Señor, es el inicio, por así decir, de la perspectiva de lo que es la eclesiastía, lo que tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Porque todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, sabemos que en ese Antiguo Testamento es sombra, figura y tipo, y que dentro de esta perspectiva de sombra, figura y tipo había algo que nosotros conocemos como ley, lo cual dura 1430 años. Esto también trae una expresión a nosotros de que cuando el Cordero de Dios se manifiesta, que es Cristo Jesús, la Biblia enseña que producto a lo que nosotros conocemos como sacrificio, de ese costado que sale esa agua y esa sangre, la Biblia ahí determina que empieza la iglesia. Ahí inicia la iglesia desde el año cero, por así decirlo. Ahí empieza lo que es la redención, el cambio, la manifestación, la forma que nosotros pudiéramos utilizar para expresar lo que tiene que ver con eclesiastía. Y desde ahí, gloria al Señor, podemos ver a un apóstol llamado Pedro, que inicia con una congregación de 8,000 personas, que por medio de 2 mensajes a Cristo, o de Cristo, gloria al Señor, acapara el corazón de la gente, transforma el corazón de la gente, transiciona el corazón de la gente, a tal punto y a tal nivel que la palabra de Dios enseña que ahí empieza la iglesia. Pero esta iglesia, gloria al Señor, es esparcida. Esta iglesia es, gloria al Señor, expuesta a una manifestación mayor, cuando la Biblia enseña de que hubo un momento de persecución, que hubo un momento de situación, que hubo un momento de adversidad, y esto trae, gloria al Señor, lo que nosotros conocemos hoy en día, el ensanchamiento de la iglesia. Sabemos que la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña las transiciones que ha vivido la iglesia, cómo la iglesia ha sido, gloria al Señor, transitoria a través de los tiempos, y cómo los tiempos a través de las historias que son secundadas con las manifestaciones que se presentan, gloria al Señor, de ciertas fechas extraordinarias y específicas que aluden a la manifestación del crecimiento de la iglesia. Sabemos que la iglesia, gloria al Señor, aunque tuvo siglos de oscuridad, siglos de situaciones difíciles, siglos de situaciones adversas, Dios siempre dentro de ese tiempo tenía una palabra determinante, tenía una palabra clave, tenía una palabra específica. Pero me llama la atención que aunque Dios siempre tenía una palabra específica, aunque Dios siempre tenía una palabra clave, la Biblia enseña, gloria al Señor, que cada tiempo traía consigo una profecía. Por eso usted ve que en cada tiempo Dios siempre levanta a un hombre con una palabra profética o con un determinante a recordar lo que ya Dios había dicho, lo que ya Dios había hablado. Y lo primero que debemos de preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué es tiempo profético? ¿O qué es la palabra profética? Gloria al Señor. La palabra profética no es más que simple y llanamente la asignación de cumplimiento a un dicho de Dios en el cielo por medio de las bocas suyas en la tierra, que son sus profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Los profetas no son más que simple y llanamente los voceros, los que anuncian la palabra
palabra de Dios, los que anuncian lo que la boca de Dios describe, los que anuncian el futuro, el presente y el pasado, gloria al Señor, que tiene que ver con el aspecto del suceso en cuanto a lo que tiene que ver con el periodo bíblico o con el periodo que en ese momento se estaba dando. Pero esto es tan poderoso y extraordinario que cuando nosotros hablamos de tiempo, tiempo tiene que ver con espacio, tiempo tiene que ver con lugar, tiempo tiene que ver con hora, tiempo tiene que ver con día, tiempo tiene que ver con 365 días del año, aleluya, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los fragmentos que se toman dentro de ese tiempo. Tiempo también tiene que ver con cumplimiento, tiempo tiene que ver con determinación, tiempo también tiene que ver con el tiempo de Dios, que es Cairo, y con el tiempo del hombre, que es, gloria al Señor, Cronos. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de tiempos proféticos, estamos diciendo que la palabra que se dio como profecía en un tiempo determinado, ahora en el tiempo se está cumpliendo. Cuando estamos hablando de tiempos proféticos, estamos diciendo que la palabra que Dios dijo a través de sus profetas, que la palabra que Dios estableció a través de las bocas de sus profetas, ha empezado a tomar cuerpo en un tiempo presente que alude a una manifestación que ya estaba prediseñada desde un pasado que se había profetizado. Tenemos que entender qué tiempo nosotros estamos viviendo. Ahora, la pregunta como segundo aspecto que debemos de tener pendiente es qué tiempo estamos viviendo. ¿En qué tiempo estamos? Recordemos que la iglesia como tal siempre ha pasado por dispensaciones, y toda la Biblia tiene dispensación. Ojo con esto, porque no es lo mismo las dispensaciones que se establecen bíblicamente hablando que los periodos bíblicos que se establecen, o que el periodo que la iglesia ha transcurrido a través de los tiempos, porque son tres conceptos extraordinarios. Está, gloria al Señor, las dispensaciones que están ahí. Por ejemplo, hablar de la dispensación de la inocencia. Por ejemplo, gloria al Señor, hablar de los pactos que tienen que ver con otra perspectiva. Pero esa dispensación que estamos viviendo, que abrió con la iglesia primitiva, que es la dispensación de la gracia, es la que ahora mismo está sustentada sobre la tierra. Pero dentro de esa dispensación de la gracia hay un tiempo que se está cumpliendo, y eso se llama tiempo profético. Y ese tiempo profético que se está cumpliendo no es para tú temer, no es para tú sentirte aludido, no es para tú salirte de la iglesia, no, todo lo contrario. Ese tiempo profético que se está cumpliendo es para que te acerque más a Dios, es para que te envuelva más en Dios, es para que entres en la palabra que el mismo Jesús dijo: el que sea santo, que se santifique más, el que esté cerca del Padre, que lo busque más. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto Él esté cercano. Es decir, que el tiempo profético que estamos viviendo no es para correr en pos de la palabra solamente, sino para buscar la palabra hasta tal punto que nuestra vida sea santificada, sea manifestada. Y esto es un asunto que no está ajeno a la Biblia. La gente hoy en día, por causa de un sinnúmero de informaciones que están lejos de lo que tiene que ver la palabra del Señor, está corriendo tras una fe ficticia, está creyendo tras una cultura muy aludida a un sistema y no a una palabra de correspondencia. Por eso tenemos gente que su fe ha sido movida. Por eso tenemos gente que se siente como que todo se acabó, como que ya esto que está pasando ha terminado el fin de la iglesia. Y te tengo noticia: no. La iglesia en siglo XXI está viviendo la mejor temporada. Y usted dirá: ¿cómo es posible que estamos viviendo mejor temporada cuando estamos hablando de crisis, cuando estamos hablando de pandemia? Claro, porque esta temporada me está anunciando a mí que el que prometió que volvería está preparando la iglesia para volver. Esta temporada me está anunciando a mí que el que dijo cuando ve el verano, cuando vea la higuera, eso es porque pronto yo voy. Esto es lo que me está anunciando a mí, de que tengo que alinear mi corazón, porque lo próximo que va a acontecer en mi vida es un cambio tan extraordinario que yo voy a ver la mano de Dios manifiesta. Pero para yo entender esto, tengo que verlo a la luz de la palabra. Por eso hay algo que se llama escatología, y la escatología bíblica nos enseña el periodo de los tiempos, las manifestaciones de ellos, cómo ellos se manifiestan, de qué manera se manifiestan, para qué están, por qué están.
De hecho, la misma Biblia establece algo poderosísimo en cuanto a la perspectiva del comportamiento de los hombres en aquellos días. Si usted se lee, gloria al Señor, la carta que Pablo manda a Timoteo en una ocasión, en el capítulo 2 del libro de primera de Timoteo, perdón, Pablo le hace una salvedad extraordinaria y le habla de aquellos hombres que serán amadores de sí mismos, que aborrecerán la fe, que se irán tras otro tipo de mentalidades. Y hoy en día estamos viendo, gloria al Señor, que tenemos gente en esta perspectiva que está lejos de todo lo que tiene que ver Dios, aleluya, por causa de que está siendo amador de sí mismo, que está moviéndose en tales y cual situaciones. También la misma Biblia habla, gloria al Señor, y presenta de que nosotros, los que hemos conocido al Señor, Pablo hablando en la carta a los Efesios, hablándole a la iglesia de Éfeso, y esta palabra tiene que venir sobre nosotros también como iglesia del siglo XXI. Pablo en el capítulo específicamente, escuche bien, en el capítulo 4 versículo 18, Pablo le está haciendo una salvedad a la iglesia y le está diciendo a la iglesia: hey, ustedes no pueden ser como aquellos gentiles, gloria al Señor, que estaban sin Cristo, como aquellos que están fuera de Dios. Ustedes tienen que ser diferentes porque ustedes tienen mente cambiada, tienen mente transformada. A ustedes no se les enseñó así a Cristo. Por eso renovaos el espíritu de vuestro entendimiento, para que alcanzáis y entendáis cuál es el propósito de la voluntad de Jehová en ustedes, gloria al Señor. Por eso Dios está diseñando sobre la iglesia del hoy, gloria al Señor, no una advertencia de muerte, sino una asignación de postura ante lo que estamos viviendo. Esto es un tiempo donde nosotros tenemos que decir: afirmémonos más, busquemos más, envolvámonos más, porque aquí la palabra nos está enseñando que las sagradas escrituras se están cumpliendo al pie de la letra. Lo que Daniel vio, gloria al Señor, en aquella visión que el Señor le dijo que escribiera, que iba a venir un momento difícil desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 del libro de Daniel. Usted se va a dar cuenta que hay preámbulos proféticos allí. De hecho, en el capítulo 9 hay una manifestación extraordinaria que se da, y es cuando Daniel ve aquella visión, la forma que la ve, el estilo que la ve, hablando sobre el hombre que ve de aquel lado y el hombre que ve de este lado. Gloria al Señor, en aquella visión que en el momento él no entendía, pero Dios entonces le da asignación sobre ella y le dice: el que lea bien, porque esto va a servir como un panorama que va a determinar cosas tremendas. Lo mismo pasa en la palabra que Dios le revela en el momento determinado a sus profetas, dándole a conocer que vendrán días, vendrán tiempos que serán tiempos de cumplimiento, que van a aludir a la iglesia a una manifestación extraordinaria. Y esta manifestación más que nunca tiene que ser la iglesia amante de la salvación, la iglesia amante del primer amor, la iglesia amante del destino, del cumplimiento, la iglesia que se prepara para esperar a la novia, la iglesia que se... Por eso me llama la atención que cuando en Israel el novio iba a buscar a la novia, lo primero que había eran señales que identificaban que el novio venía. Había, gloria al Señor, sonidos de pandero, había sonidos de trompeta. Por eso es que la Biblia dice que cuando él venga, lo primero que va a sonar son las trompetas, para que la iglesia sea levantada. Lo que está pasando hoy en día son señales de que Cristo viene. Lo que estamos viendo hoy en día son señales de un periodo que se está cumpliendo sobre la tierra. No debemos de temer, lo que tenemos es que agarrarnos más de Dios. Por eso es interesante que el capítulo 24 del libro de Mateo está diciendo algo poderoso. Jesús está dando una predicación, y la predicación que está hablando es extraordinaria, porque está diciendo que estas son señales antes del fin. Escúcheme bien, este no es el fin de todo, son señales antes del fin, porque antes de que todo vaya a acontecer hay cosas que tienen que anunciar lo venidero, lo postrero, gloria al Señor. Por eso usted ve que aún los mensajes a las 7 iglesias, gloria al Señor, que Juan recibe en Apocalipsis, alude a cada periodo de la iglesia según los tiempos y los ciclos que están pasando dentro de esa época, y está anunciando cómo va el cambio que tiene que ver con el panorama eclesiástico en esa manifestación. Pero mira que es lo sorprendente. Mateo, gloria al Señor, cuando usted lo lee, se da cuenta que en el verso 3 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué es del fin que habrá de tu venida y el fin de los siglos? Oiga, qué nivel de pregunta le están preguntando los discípulos. Todavía Cristo no había muerto en la cruz. Todavía Cristo no había dado la palabra de que el Consolador iba a venir. Todavía la iglesia no había sido iglesia. Eran discípulos los que estaban hablando con él.
Y ellos se anteponen, por así decirlo, se traspolan y le dicen: Señor, dinos cuál es la señal para nosotros saber. Porque si tú estás hablando de que tú vas a morir y vas a resucitar y vas a venir, debe de haber una señal que identifique que tú vas a venir. Alabado sea Dios. Debe de haber una señal que identifique que algo viene. Pero mira que lo sorprendente, él le dice: dinos cuáles son. Oiga qué palabra, oiga qué nivel de pregunta. Dinos cuáles serán estas cosas y de qué fin habrá de venir, y cuándo será el fin del siglo o de los siglos. Yo no sé quién de los discípulos le preguntó esto, pero cuando se hace esta pregunta es interesante que Jesús no balbucea en hablar. Jesús dice: escúchame bien, atentamente. Dice: mirad que nadie os engañe. Cuando le dice mirad, le está enseñando algo importantísimo. Porque cuando tú miras, tú no solamente estás mirando lo que ves, sino que estás teniendo muy atentamente la atención sobre lo que tú vas a ver. Mirad que nadie os engañe. Pero que nadie os engañe ¿en qué? En lo próximo que va a acontecer. Y le dice, oiga lo que le dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Recuérdese que en años, gloria al Señor, como el año 2006, como el año 2005 y como otros años antes de eso y después de eso, se levantaron hombres diciendo: yo soy el Cristo. Como un tal Jesús Miranda, que decía que él era el Cristo, que iba a traer cambio, que iba a traer revolución. Y muchos fueron engañados en ese momento establecido. Pero los que mantuvieron la palabra de fe, porque ¿qué es lo que te mantiene en medio de la crisis, en medio de la situación y en medio de los tiempos proféticos? La palabra profética de Dios. ¿Qué es lo que mantiene una iglesia activa, expuesta? La palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que el mismo Jesús dijo: escudriñad las sagradas escrituras, porque os parece que en ella encontráis la vida eterna. Necesitamos entender que la vida de la escritura en Dios es lo que va a cambiar la vida del creyente, es lo que va a cambiar la vida eclesiástica de la persona. El asunto está en que hoy en día estamos viviendo una etapa tan informativa que nos olvidamos de informarnos de lo que informa. Y la información no es mala, el problema es la fuente. Porque Dios no quiere que te informes de una fuente que no sea fidedigna. Dios quiere que te informes de la fuente que es fidedigna, que es su palabra, en la cual tú hallas salvación, en la cual tú encuentras cambio, en la cual tú encuentras revolución, en la cual tu vida es transformada por medio de ella. Si se no mira que nadie os engañe, vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra. ¿Cuánto no hemos escuchado de guerra? De hecho, este plero de año que inició con un rumor de guerra, con una situación extraordinaria. Escucharéis de rumores de guerra. ¿Y qué dice? De rumores de guerra y de rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Porque esto que le estoy diciendo va a pasar, pero esto que va a pasar no es el fin de todo. Alguien tiene que recibir esta palabra. La iglesia tiene que aprender a entender que este no es el fin de todo, sino que tienes que acercarte más a Dios, aunque no es el fin. Tienes que buscar más de Él, aunque no es el fin. Pero ¿por qué tengo que buscar más de Él, predicador? ¿Por qué tengo que acercarme más a Dios? Porque Él está identificando que estas señales están dando pista de que Él viene. Estas señales es como cuando usted juega como niño, que usted jugaba, gloria al Señor, al escondite, y usted siempre tenía una pista. Los que jugaban la pata del jarro, aquí en Dominicana, la pata del jarro era que se ponía un jarro, gloria al Señor, de salsa o de cualquier elemento que sonara, y se ponía en un lugar, se contaba y todo el mundo se iba a esconder. Y el que tenía la autoridad para estar atento a ese jarro, literalmente tenía que ver en dónde estaba básicamente la persona para anunciarlo, para decirle. Tenía que tener una pista, y la pista simplemente es un elemento de un fragmento, un rompecabezas que identifica algo que tiene que ver con alguien o con una información. Él está diciendo: le estoy aludiendo a esto para que no tengan otro sentido común sino esta señal, porque esta señal va a identificar algo. Y mira lo poderoso de este asunto. Yo quiero que alguien tome esta palabra conmigo, aleluya. Porque la Biblia está diciendo que después que le dice esto, ¿qué dice? Se levantarán, ¿qué? Dice, guerra, ¿qué dice? Oiréis de guerra y rumores de guerra. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca.
O sea, no es que no va a acontecer porque no va es que es necesario que acontezca. Porque que está ahí, está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Hay gente que dice, pero ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué esto en Medio Oriente? ¿Por qué esto allí? ¿Por qué esto acá? Eso es parte de un periodo bíblico, eso es un tiempo profético. ¿Por qué pestilencia? Es un tiempo profético. ¿Por qué mortandad? Es un tiempo profético. De hecho, la gente dice, pero ven acá, ¿y por qué en este proceso que estamos viviendo a nivel mundial, la gente no puede ver a quienes fallecen, no pueden estar, gloria al Señor, con ellos, no lo pueden velar? Porque la misma Biblia presenta en el libro de Jeremías que llegará un tiempo donde habrá una situación que los hijos de la tierra no podrán darle sepultura correspondiente a quienes, a sus familiares, ni podrán verlo ni darle el fin que merecen. Eso está escrito. Es decir, que esto que estamos viviendo es parte de un tiempo profético, es un periodo que se está anunciando, es un periodo que se está aludiendo, es un periodo que se está diciendo. Pero para yo entender esto tengo que ahondar las Sagradas Escrituras. De hecho, él sigue diciendo más abajo, y esto es poderoso, dice, pero aún no es el fin. La iglesia necesita entender que este no es el fin, pero es el inicio de la preparación de la iglesia. No es el fin, pero es el comienzo de la iglesia a prepararse cada día más. Oh my God. No es el fin, pero es el tiempo donde la iglesia entra en una mayor interacción. Porque la iglesia en siglo XXI tiene que entender que este es el tiempo donde la iglesia más ora, el tiempo donde la iglesia más ayuna, el tiempo donde la iglesia más se envuelve en Dios, el tiempo donde la iglesia conoce más a su creador, el tiempo donde la iglesia hace el trabajo más correspondiente. Y les tengo noticia: después que esto pase, escúcheme bien lo que le voy a decir, esto será propicio, muy propicio para predicar el evangelio. Porque hasta que este evangelio no llegue a todas las naciones de la tierra, no vendrá el fin, dice la Biblia. O sea, hay acontecimientos que van a venir. Después de esto hay otros acontecimientos. Pero para que este evangelio compenetre toda la tierra y transforme a las vidas que tiene que transformar, debe de ser predicado. Entonces, ¿cómo el evangelio será predicado? Por testimonio, para salvación, pero también por palabra de vida. Pero ¿cómo esa palabra llega? Por medio del cambio y la reforma a los corazones. Pero ¿cómo llega esa palabra por medio del cambio y la reforma a los corazones? En el tiempo de cumplimiento. Y sigue hablando más abajo, donde nosotros leímos, oiga esto, porque es necesario que todo esto que acontezca. Hay necesidad de acontecimiento, porque fueron palabras que ya se dijeron. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y harán pestes. Estamos viviendo un tiempo difícil de peste. Hambre. ¿Cuánta hambre no ha habido sobre la tierra? Mucha. Terremotos en distintas partes y lugares. En muchísimos lugares. Hubieron 2 años consecutivos antes de este que la tierra tembló en diferentes lugares simultáneamente, en diferentes países simultáneamente. Uno de tanto, uno de tanto, uno de tanto, uno de tanto. El verso 8 dice, pero todo esto es principio de dolores. Es decir, que la iglesia, la tierra, está viviendo, por así decirlo, por más de 15 años, tiempos de principios de dolores. No el dolor en sí, principios de dolores. Porque si usted se lee más abajo, hay una parte impresionante que dice en Mateo 24, verso 14. Oiga lo que dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio y a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Este tiempo que estamos viviendo no es el fin, pero es un tiempo profético donde la iglesia del Señor Jesucristo tiene que levantarse, tiene que creer, tiene que alinear su fe, tiene que santificar su vida, tiene que acercarse más a Dios. Acercaos a Dios, dice la palabra del Señor, y Él se acercará a vosotros. El que tenga sed, venga y beba, y yo le haré de beber de esos ríos de agua viva. La iglesia de hoy en día, iglesia del siglo XXI que me escucha, necesitas entrar en un tiempo mayor de intercesión, necesitas entrar en un tiempo de transformación, necesitas entrar en un tiempo de cambio, necesitas entrar en un tiempo de asignación, necesitas entrar en un tiempo de restauración. Porque es ahí entonces donde este evangelio, que es el evangelio del reino, que es Cristo predicado, se manifestará al corazón de los hombres. O sea, estos periodos que estamos viviendo
Estas catástrofes que estamos viviendo, estas pestes que se están viviendo, estas enfermedades que se están viviendo, son proféticas, son tiempos proféticos. Estamos en tiempo de gracia, pero viviendo tiempos proféticos. No nos asustemos. La Biblia dice que no ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor y dominio propio. Yo quiero decírtelo otra vez, porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valentía y amor y dominio propio. Yo vine a hablarle a esa gente que pensó que todo se acabó. No todo se ha acabado. Ahora la iglesia viene renovada, porque la iglesia en antes estaba en el templo, pero ahora se levantaron iglesias en casas también. Se levantaron los altares en la casa, se levantó la oración en la casa, se levantó la intercesión en la casa, se reformó la casa también, porque Cristo se ha vuelto ahora el Cristo del templo y el Cristo de la casa. Oh, mi alma adora al Cordero de Dios. Cristo se ha vuelto el Cristo del templo y el Cristo de la casa. Por eso yo creo que esta iglesia que se levantará en este siglo XXI y que está despierta en este siglo XXI, no solamente mostrará a Cristo en el templo, lo mostrará en la casa, lo mostrará en el barrio, lo mostrará en la comunidad, lo mostrará en el centro comercial, lo mostrará donde quiera que vaya, porque ya Cristo no es un templo en ellos solamente, sino que Cristo es el templo de la casa, es el templo de la familia, es el templo del hogar, es el templo de la finanza, es todo donde Él habita y donde tú habitarás juntamente con Él. Eso Juan dice que si creemos en su palabra y en Él, el Padre y yo iremos y moraremos en Él. O sea, haremos morada en Él. Su palabra está clara y está establecida. Necesitamos entrar en un tiempo de asignación en búsqueda total con el Eterno. Señores, Cristo viene. La iglesia de hoy en día, en siglo XXI, está viviendo tiempos proféticos bajo la dispensación de la gracia. De que viene, viene. De que viene, viene. De que viene, viene. Y nadie lo detiene, por favor. Pero necesitamos una iglesia más aguerrida. Necesitamos una iglesia envuelta en fe. Necesitamos una iglesia que vuelva a creer en el poder del evangelio. Una iglesia que crea que Dios está ahí. A un amigo que me ves, a un amigo que me escucha, te tengo noticias. El Cristo que dijo hace más de 2000 años que vendrá será el mismo que será asignado. Oh, yo tengo que leerte el texto bíblico del libro de los Hechos. Mire que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 7. Y les dijo: oiga bien, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su suma potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de toda la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, vinieron de ellos, oiga bien, y fue alzado, y ellos que lo vieron ocultar de sus ojos en una nube. Lo sorprendente que dice el verso 10: y estando ellos mirando a los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones, óigame bien, varones galileos. Le está diciendo: varones galileos, ustedes que ven a este Cristo que ha subido, a este Jesús que ha subido, es el mismo que como subió al cielo, vendrá de los cielos. Yo no sé si alguien está aquí hoy. Alguien tiene que entender esta palabra. Ellos están diciendo: el mismo que ustedes ven que está subiendo al cielo, es el mismo que va a bajar del cielo. Alguien tiene que entender que el mismo que subió hace más de 2000 años es el mismo que volverá por la iglesia. Yo quiero que alguien escuche esta palabra: Maranata, Maranata, Maranata. Predicador, que me estás diciendo: Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene y viene a salvar, viene a buscar, viene a tomar la iglesia. Su palabra dice que Él se tomará a sí mismo. Necesitamos entender que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia bajo un tiempo profético, o una dispensación bajo un tiempo profético. La palabra de Dios es clara. Los varones le dijeron: ese mismo que ustedes están viendo subir es el mismo que va a volver y viene por su iglesia. Cuando Él descendió por primera vez, vino como cordero, pero cuando venga esta segunda vez, vendrá como el león de la tribu de Judá. Alguien tiene que recibir esta palabra. Vendrá para cambiar, vendrá para renovar, vendrá para instruir, vendrá para levantar, vendrá para, alabado sea Dios, aleluya, vendrá para hacer la obra que Él dijo que iba a hacer. La iglesia de hoy en día más que nunca necesita entender de que Cristo viene.
Y ese es el tiempo donde nosotros tenemos que acercarnos más a Él. Es el tiempo donde tenemos que estar más en Él. Es el tiempo donde nosotros tenemos que buscarle a Él. Porque la Biblia dice que sin Dios, nada podemos hacer. Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer, pero en mí ustedes harán proeza. Tanto como el libro de Mateo capítulo 24 como el libro de los Hechos nos están aludiendo a algo importante. Apocalipsis, Daniel y otros libros que son libros escatológicos nos declaran reseñas importantes de las cosas que han de suceder antes del fin, antes de que todo esto acontezca. Y él lo dice claro: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué Cristo dice esto? Porque van a venir engañadores, van a venir amadores de sí mismos, van a venir un sinnúmero de gente tratando de divorciar la fe de la existencia del ser creyente como iglesia en este tiempo, siglo XXI. Pero yo oro al Padre eterno, al Dios de las luces, que conserve la iglesia del hoy, que conserve la iglesia de este tiempo, que preserve la iglesia de este tiempo, que cambie la iglesia de este tiempo, que transforme la iglesia de este tiempo, que haga la obra sobre la iglesia de este tiempo. Alabado sea Dios. Que manifieste su gracia, su poder, su dulzura, que traiga esa santidad, que no solamente sea por un aspecto cultural, sino por una vida propia en Él, por una vida buscada en Él, por una vida legítimamente establecida en Cristo Jesús, que es por medio de Él que podemos ser cambiados, transformados, restaurados, levantados, equiparados. La iglesia de hoy en día tiene que cada día más entender que solo en Dios puede hacer el cambio que se necesita. Por eso el verso 14 no se equivoca cuando dice: y será predicado este evangelio por testimonio y para las naciones de toda la tierra. Es decir, que el Señor le está diciendo: no solamente será una prédica de palabra, sino que la vida tuya, que es una vida de testimonio, que es lo que Pablo dijo. El apóstol Pablo dice: ahora nosotros somos cartas leídas. Y ya casi cerrando en este aspecto, él está diciendo: somos cartas leídas. ¿Pero por qué somos cartas leídas? ¿Por qué? Porque ya nosotros no vivimos con una vida ajena a la vida de Dios, sino que nuestra vida está escondida en Él, está en Cristo. Somos, gloria al Señor, expresados en su imagen y su semejanza. Somos expresados en lo que Él ha dicho. Somos expresados en lo que Él ha hablado. Somos expresados en lo que Él ha establecido. La iglesia del siglo XXI tiene que entender que el tiempo que está viviendo no es para temer, es para acercarse a Dios. Que el tiempo que está viviendo no es para correr tras otras situaciones, es para correr a su presencia, que es la que determina la vida, que es la que cambia el concepto, que es la que alude a la transformación. Una iglesia transformada es una iglesia sólida. Una iglesia transformada es una iglesia edificada. Una iglesia transformada es una iglesia equiparada para vivir estos tiempos. Dios está demandando sobre la iglesia que no tema, sino que sea valiente, que no desmaye, sino que cobre fuerza, que no se aflija, sino que tenga gozo, porque es que Dios te dio un gozo de la salvación extraordinaria. Y la vida de Cristo no se vive allá, la vida de Cristo se empieza a vivir desde aquí, para que cuando estemos allá en las bodas del Cordero, estemos, gloria al Señor, juntamente con Él. Y no cantemos ese cantico que diga: me voy con Él, sino que cuando estemos allá digo: ya estoy con Él, ya lo tengo a Él, ya mi vida está centrada en Él. Pero es por medio de esta palabra de justicia que nuestra vida puede ser cambiada y puede ser renovada. Por eso yo he venido hoy a decirte que tu iglesia siglo XXI, tu iglesia que nos escucha, tu amigo que nos escucha, tu hermano que nos escucha, tu descarriado que nos escucha, tienes que entender esta palabra y necesitas esta palabra: Cristo viene, y viene ya. Pero es un periodo que estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia en un tiempo profético. Y ese tiempo profético es hoy y es ahora. Lo que estamos viendo, el racismo, las situaciones, las crisis, las vicisitudes, las pestes, la pandemia, todo esto es parte de lo que nosotros conocemos como un tiempo profético. Un tiempo que está marcando el reloj de Dios, cuál la iglesia será levantada, cuál la iglesia será removida, cuál la iglesia será establecida, cuál la iglesia será sentada en la misión y el propósito que tiene que ver con la salvación.
Pero dentro de todas estas cosas también se está preparando una expansión masiva del evangelio, una predicación total de la palabra de Dios hacia las naciones de la tierra. Oro por ti en el nombre poderoso de Jesús y declaro que el Eterno te visita, que el Eterno te cambia, que el Eterno te transforma. Padre, gracias, Señor. He predicado el mensaje que tú me has dado, he hablado el mensaje que tú me has dicho. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que tú toques cada corazón, cada vida, que tú transformes, Dios mío, cada persona, Dios, que cada persona, no solamente, Dios mío, desde este lado del Caribe, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo que escuchar esta palabra sea trastornado, sea cambiado, sea instituido, sea removido a buscar la palabra de fe y de salvación. Oro creyendo que serán transformados. Tú ahí, amigo descarriado que me escuchas, que estás conmigo en este momento, gloria al Señor, que sientes recibir a Cristo en tu corazón. Yo quiero que repitas esta oración de fe conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que me he apartado de tu vida. Te pido que me perdones, que me laves, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Haz en mí permanencia desde hoy y para siempre. Amén. Padre, gracias por los que te han recibido. Bendícelos, cúbrelos y guárdalos y fundamentalos en la fe. Y permite, Señor, que ellos puedan conseguir, Dios mío, Dios, no solamente un tiempo de cambio, sino un tiempo de transformación para que sus vidas sean diferentes delante de los que les ven. Que sean cartas leídas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida y tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.